Familia, gracias por compartir la tarde con nosotros y es momento de hablar de salud. Hoy hablaremos de la depresión luego de la pandemia y para ello está con nosotros Mauricio Durán. Él es psicoterapeuta, especialista en desarrollo humano. Doctor Mauricio, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Para empezar, ¿qué es la depresión? Pues la depresión, en términos lo más sencillos posibles, es un estado de tristeza constante. Es como en el momento en el que nos damos cuenta, nos percatamos de que aquello que nos gustaba hacer y disfrutábamos plenamente, de pronto ya no sucede esto, esta pasión por lo que nos gustaba hacer. Entonces es posible que estemos ante un contexto de depresión. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Bueno, pues recientemente, el año pasado, se publicó un artículo, la psiquiatra, lo encabezó una psiquiatra, Joanna Moncrief, que, bueno, es muy interesante este artículo porque de lo que habla es esta historia que se había creado mucho de que la serotonina, la falta de serotonina provocaba la depresión. Hacen un análisis sistemático sobre muchos artículos a lo largo de los años y se dan cuenta de que en realidad no hay un factor real vinculado a la serotonina. Entonces es momento de regresar la mirada a las perspectivas justamente más sociales, más humanistas. Hay un periodista que en 2019 publica un libro que se llama Las conexiones perdidas. Y lo interesante de lo que habla este periodista es, hace una investigación y se va a hablar con especialistas, psiquiatras, psicólogos, antropólogos, sociólogos, y dice que él, siendo una persona que desde niño es un periodista inglés, que desde niño sufrió de ansiedad, de depresión, se da cuenta que en realidad todo lo que lo habían empastillado tenía más que ver con las conexiones perdidas. ¿Qué pasa al interior de las familias? ¿Qué pasa en mis relaciones interpersonales? Y entonces hay un ida y vuelta entre el entorno y la persona. Cuando hablamos de depresión, únicamente de depresión, porque obviamente hay cuadros que tienen que ver ya con la bipolaridad, con cuestiones que tienen un entorno psiquiátrico que no pueden ser tratados desde esa perspectiva. Pero la depresión únicamente tiene que ver con la desconexión de sentimientos, emociones y necesidades de las personas. Y nos puede llegar a todos. Nos puede llegar a cualquier persona. Doctor, y justamente ahora que vivimos esta pandemia, en esta actualidad, seguramente hay números, hay estadísticas. ¿Se incrementó? ¿Se mantuvo? ¿Qué hay con la pandemia y la depresión? Los números hablan, para hablar como de números redondos y números sencillitos, 3 de cada 10 personas estamos en la posibilidad de entrar en sufrir depresión. Además de todo esto, hay un dato importante que de nuevo tiene que ver con la perspectiva social. Las mujeres son quienes más tienden a sufrir de depresión y no tiene que ver con una cuestión de género en cuanto a debilidad. Más bien, justamente hay factores en donde las relaciones interpersonales, los hombres tenemos un campo ancho y prioridad en nuestras sociedades y a veces el contexto no favorece tanto a la mujer en ningún ámbito y por eso hay más prevalencia de la depresión en las mujeres. En las mujeres. ¿Y por qué hoy por hoy también los jóvenes? Jóvenes o las jovencitas, ¿no? Claro, definitivamente. Me parece que tiene que ver, si nos retomamos, nos vamos otra vez a la cuestión social, hay relatos dominantes, si hablamos desde la perspectiva de las psicoterapias narrativas, hay relatos dominantes que nos llevan a las personas a introyectar voces internas que no filtramos cuando somos niños y entonces cuando hablamos de... Hay dos identidades relacionadas con esta mirada. Un dictador interno que viene de los padres, de los maestros y un niño necesitado. Cuando nosotras como personas no atendemos a ese niño necesitado o nos tragamos ese dictador interno, tenemos más tendencia a caer en situaciones como depresión, como ansiedad. ¿Cómo podemos atender la depresión? Desde una perspectiva de las psicoterapias humanistas, la idea es un proceso de reaprendizaje, acompañar a las personas
para que conecten de nueva cuenta con sentimientos, con emociones, con necesidades. Nadie nos preguntó cuando niños o cuando jóvenes qué era lo que queríamos realmente. Si empezamos a reconectar, es un proceso de acompañamiento de las personas en donde también dialogamos con estas dos identidades, el dictador interno, el niño necesitado, y finalmente hay que hacer una diferencia entre el problema es el problema, la persona es la persona. A veces pegamos a la identidad de las personas las problemáticas, y entonces las personas dicen es que soy depresivo, es que soy depresiva, es que soy ansioso. Si separamos el problema de la persona, empezamos a diferenciar. Y en la vida cotidiana tenemos impactos directos sobre nosotras como personas. En la medida en que vamos encontrando ajustes, vamos sobreviviendo a la vida cotidiana. A veces llega el momento en que el impacto es tan fuerte que necesitamos, desde la psicoterapia Gestalt se habla, por ejemplo, de ajustes creativos. Los ajustes creativos, para eso están psicoterapeutas, acompañar el proceso para ver de qué manera podemos acompañar a la persona a que encuentre ese ajuste creativo que necesita para su vida. ¿Y ese ajuste creativo se puede solucionar? Sí, es un proceso de acompañamiento en donde se le da voz a la persona, se le acompaña para encontrar lo que se denomina agencia. Ese proceso en donde las personas tendríamos que tener la claridad de cuál es mi objetivo en la vida, qué es lo que yo quiero hacer realmente con mi vida, y no aquellos mandatos que me he tragado desde niño de que es que tienes que ser así. El perfeccionismo nos lleva a veces a la depresión, por ejemplo. ¿Qué tan fácil o difícil es atender a una persona que tiene depresión para sacarlo adelante? En realidad es un proceso de acompañamiento empático, más que difícil o fácil. Es un proceso en donde la persona consultante genera un vínculo con la persona que funge como terapeuta, y a partir de ese vínculo es que se inicia un proceso de reconexión, de confianza, de ver qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que ha quedado atorado en mi vida. Entrar a procesos de vulnerabilidad. Las personas no estamos acostumbradas. Se habla, por ejemplo, una filósofa estadounidense habla de el dolor beneficioso. Las personas no estamos acostumbradas a entrar en contacto con el dolor porque da miedo. Pero el ejemplo más simple y más sencillo que tenemos del dolor beneficioso es cuando vamos a que nos hagan estudios de sangre para ver cómo estamos por dentro. Hay un piquete que duele necesariamente, pero habla de cómo estamos por dentro. Lo mismo pasa con las psicoterapias humanistas, en entrar en procesos de vulnerabilidad, en entrar en contacto con el dolor, nos permite ver qué es lo que está pasando por dentro para irlo transformando. Y el tiempo es como, para poder ayudar a una persona, ¿se puede medir o no? Desde la perspectiva de las psicoterapias humanistas es un proceso, a veces me retomo ideas que vienen de la educación social desde las perspectivas españolas. Cuando hablamos de calidad de vida, ninguna de las personas tenemos calidad de vida comprada. Hay un proceso que es como necesitas mejorar tu calidad de vida, esa es una. O el otro es como un mantenimiento, es como los automóviles, ¿no? La calidad de vida no la tengo comprada independientemente del tipo de vida que yo lleve. Entonces es como siempre estar reajustando. Esa mirada de la educación social española puede ser bien llevada a las psicoterapias humanistas. A veces desde la perspectiva más clínica sí se trabaja lo cognitivo-conductual, bueno, ponemos sesiones, ¿no? En 10 sesiones, en 12 sesiones. Desde una perspectiva de las psicoterapias humanistas es un proceso de acompañamiento en donde la persona va reaprendiendo. ¿En cuánto tiempo aprendes a manejar un automóvil? Pues hay escuelas que enseñan en 5 días, pero salte a periférico en horas pico. Ajá. Y entonces vamos a ver si en 5 días lo logramos, ¿no? Es un proceso, a veces llevamos 10 años manejando y algo se nos escapa. El proceso de aprendizaje, para mí, las psicoterapias humanistas tienen que ver con un reaprendizaje, con un desaprendizaje y con constantemente estarnos renovando. Sí, en ese momento seguramente nos ve alguna persona que tiene o sufre ya es padecimiento, ¿verdad? ¿O enfermedad? Hay miradas, la psicología clínica habla de enfermedades. Desde las perspectivas más humanistas, pues se habla de procesos
que podemos trabajar todas las personas, es lo que hablaba hace un momento, el problema es el problema, la persona es la persona, no ponemos el problema sobre de la persona porque si no entonces tenemos problemas identitarios. Ajá, justamente, entonces este tipo de enfermedad, si en ese momento la persona nos está viendo, ¿cuál sería alguna de las recomendaciones de parte de un psicoterapeuta? Hay justamente perspectivas como el DSM, en donde dicen, bueno, aquí hay un manual de diagnóstico en donde se habla de algunas características que están hablando de que probablemente tenga un proceso de depresión. Si estoy en un proceso de depresión, es importante acercarse justamente a un especialista para ver de qué manera puedo comenzar un trabajo para ver qué está pasando conmigo. Un proceso de acompañamiento para salir de esos procesos que se vuelven, a veces se normalizan y no nos damos cuenta que en la vida cotidiana vivimos ya en un proceso depresivo y de pronto, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy de malas? ¿Por qué estoy impactando a la gente de mi entorno? ¿Por qué no me siento a gusto conmigo como persona, ¿no? ¿Dónde lo podemos localizar, doctor? Tenemos redes sociales, si nos buscan como Acompanarte con doble C. Acompanarte. Es Acompañarte. Ahí lo tenemos, justamente tenemos ahí, mire, diferentes doctor. redes sociales, estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram y tenemos la página que es www.acompanarte.com y tenemos el número de un WhatsApp que es el más 521 55 30 41 28 87. Justamente ahí lo vemos, siempre yo la recomendación que les hago, esperemos no lo ocupe, pero si tiene usted la necesidad, por favor, pues ya tiene ahí una agenda que aquí le estamos brindando a todos ustedes a través de todos los especialistas. Hágale, por favor, una captura de pantalla con el rostro del doctor y, por supuesto, ahí lo tiene, mire, haga la captura de pantalla, ahí están todos sus datos. Tiene ya esta agenda, de alguna manera, esperemos no lo ocupe, pero si lo ocupa, mire, aquí ya lo tiene, porque aquí vienen especialistas certificados, pues, propios de este fenómeno, de este estudio, así que cualquiera de ellos le puede a usted beneficiar. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Gracias, gracias.